Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en medio, casi final, de esta semana, de estos 8 días de oración por la unidad de los cristianos. De todos aquellos hombres y mujeres que creemos en el mismo Jesucristo, que hemos recibido el bautismo, pero que tristemente a lo largo de los años de la historia nos hemos ido dividiendo. Y durante una semana, ya lo avisábamos el domingo pasado, hemos rezado intensamente y seguimos. Si alguno dice, me he olvidado un poco, bueno, todavía estamos a tiempo, tenemos hasta el día 25, lunes, es decir, tenemos un día, 2 días más, para poder rezar, para poder pedir. Celebraremos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y con motivo de esta fiesta, el 25 de enero, esta semana anterior se hace esta oración especialmente por la unidad. Todos nosotros necesitamos esforzarnos para vivir la unidad entre familias, entre hermanos, entre amigos, en la sociedad donde vivimos. Muchas veces nos discutimos, nos separamos por motivos de falta de amor, de falta de diálogo. Hace falta una conversión de nuestro corazón. Por eso pedimos, ya preparándonos para esta fiesta de la conversión de San Pablo, que Jesús toque nuestro corazón, que su Espíritu nos convierta, que vivamos de verdad el amor, el perdón, que nos hará ir progresando hacia esa unidad. Más cerca de Jesús, más cerca entre nosotros. Distantes de Jesús, distantes entre nosotros. Nos unimos a Jesús, especialmente en la Eucaristía, escuchando su palabra y participando del mismo Jesús que se nos ofrece en el pan y el vino de la Eucaristía. Y nos preparamos pidiendo perdón por la falta de unidad que hay por culpa nuestra a veces. Señor Jesús, tú que has venido a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que a tus hijos dispersos los reúnes en un solo rebaño y un solo pastor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con gozo y agradecimiento a Dios, le alabamos. Ojalá fuéramos capaces de expresar ese amor, ese agradecimiento al perdón que Dios nos ofrece y juntos decimos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que los corazones de tus fieles vivan unidos en alabanza a tu nombre y en la penitencia común, para que, desaparecida la división entre los cristianos, caminemos jubilosos en la perfecta comunión de la Iglesia hacia tu reino eterno. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Esta lectura del libro de Nehemías nos presentará al sacerdote Esdras, que proclama delante de la asamblea, vueltos del exilio a Babilonia, es decir, más o menos 450 años antes de Jesucristo, vuelven a Jerusalén y en la explanada del templo proclama la palabra de Dios, la ley. Y las personas están deseosas de escucharla, se emocionan, lloran porque escuchan otra vez esa palabra de Dios, esa ley que es proclamada y también es explicada para que la comprendan, para que sepan los deseos, lo que manifiesta Dios a través de su palabra. Esa palabra que es proclamada y que dice, cada año fiesta grande, hoy es un día de fiesta porque ha sido proclamada esa palabra de Dios públicamente delante de aquellas personas que han vuelto a Jerusalén. También nosotros sabemos que entre las personas cristianas lo que nos une es la palabra de Dios. Esa palabra que hoy hemos explicado, que estamos adaptando ese proyecto para que cada uno de nosotros, especialmente también los sordos, puedan comprender esa palabra, puedan unirnos a Dios, a su voluntad, a su enseñanza y pueda unirnos entre nosotros. Deseamos, con la misma atención, con el mismo deseo, cada vez, cada semana, cuando venimos aquí, venimos con ese deseo de escuchar la palabra, de comprenderla, de explicarla y de ponerla en práctica cada uno de nosotros. Vamos a ver ese deseo de escuchar, ese deseo de proclamar esa palabra. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día es consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra respuesta a esta lectura es decirle al Señor, tus palabras son espíritu y vida. Vamos a responder juntos. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Repetimos, las palabras del Señor son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, da luz a los ciegos, a los ojos. Las palabras del Señor son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Esta segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, podríamos leer una versión cortita. Estoy seguro que muchas parroquias se leerá la versión más cortita, que es una idea muy clara, comparar el cuerpo con toda la Iglesia. Igual como el cuerpo tiene muchas partes y cada una es diferente, nariz, pie, manos, ojos, cada una es diferente, pero todas están unidas formando un solo cuerpo, también cada uno de nosotros somos distintos en responsabilidad, en manera de hacer, pero todos hemos sido llamados por Dios para formar un solo cuerpo, ejemplo, que es toda la Iglesia, y la cabeza es Jesucristo. Pero haremos una versión más larga, que nos explica el ejemplo de un pie, una mano, se separa del cuerpo, no puede. Esos diferentes ministerios. Vamos a ver cómo el mismo San Pablo nos explica este ejemplo para que comprendamos esa unidad que Jesucristo quiere para toda la Iglesia. Y lo va a leer Steve, que es el responsable que colabora que trabajamos en esa adaptación de la Biblia, pues él mismo también os va a interpretar esa lectura de San Pablo con ese deseo de unidad, con ese deseo por el que hoy pedimos especialmente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por esto de ser parte del cuerpo?
¿Y si el cuerpo entero fuera ojo? ¿Dónde estaría el oído? ¿Y si fuera todo oído? ¿Dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decirle a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que no parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, después los milagros, después la carnisa de las curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas, a todos los interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, que significa enamorado de Dios, nombre de una persona. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, igual como nos los transmitieron aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por orden. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Su fama se extendió por toda la comarca y Jesús enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a su pueblo de Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta
Isaías. Y Jesús, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, enrollándolo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay mucha lectura, ¿eh? La primera lectura ha sido larga, nos hemos situado antes de Jesús, casi 500 años antes de Jesús, escuchando la palabra, emocionados, deseando conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios. La segunda lectura también ha sido larga y nos la ha interpretado, la hemos entendido, hemos estado atentos, entendiendo ese ejemplo que el mismo San Pablo nos compara la Iglesia con el cuerpo, y ese diálogo, decirle a la mano: fuera, no te necesito, tú no vales. No, todos los miembros del cuerpo son necesarios y cada uno tiene su función y su importancia. Y nadie puede decir: yo no valgo para nada. Esas palabras las dijo, recuerdo, el Papa Francisco, recordando a San Pablo, es decir, todos valemos, todos somos necesarios en la Iglesia. Y nadie puede decir: yo soy débil, yo no puedo, yo no sé, no. Todos tenemos una misión, y es una responsabilidad, una obligación, pensar: ¿qué me pide Dios? ¿Y qué debo aportar en la Iglesia? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo debo valorar a mis hermanos? Que todos tienen su misión dentro de la Iglesia y todos que tenemos que estar unidos. Y cuando un dedo duele, porque lo pide, todo el cuerpo siente el dolor. Y cuando el pie duele, todo el cuerpo funciona mal porque vamos cojeando. Es decir, el cuerpo está unido y siente de alguna manera ese dolor de una de las partes a las cuales tenemos que cuidar, que son nuestros hermanos, que somos todos aquellos que hemos sido llamados a formar parte de la Iglesia, a participar de la fe en Jesucristo por el bautismo que hemos recibido, por ese don del bautismo que nos ha hecho nacer a la vida nueva de Jesucristo resucitado. Y es esa petición la que hoy le hacemos a Jesús, pedirle que sintamos la responsabilidad de decir: yo, cada uno de nosotros, ¿qué parte? Es decir, ¿qué debo participar en ese cuerpo que es la Iglesia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué capacidades? El domingo pasado, en la lectura decía que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, reparte diferentes capacidades, diferentes dones a cada uno. Todos para el bien común. Es decir, lo que yo he recibido no es para mí, para que me lo guarde, sino para ponerlo al servicio de los demás. ¿Cuántas cosas hemos recibido que a veces nos las guardamos para nosotros y no sabemos compartirlas y ponerlas al servicio de los demás? El Evangelio de hoy, no sé si, supongo que Steve habrá dicho: qué raro, es un trozo y es otro trozo
enganchado. Es decir, esto que hacemos en ordenador tantas veces, cortar y pegar, cortar y pegar. Pues esto ya lo ha inventado la Iglesia antes de que los ordenadores existieran, que es coger un trozo, coger otro trozo, cortar y pegar, avisando que hay ese unir las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya que empezamos este año, este ciclo C, centrado y guiados con la palabra de Dios a través del evangelista, del Evangelio de Lucas, pues es una lástima no leer el inicio de Lucas, que es muy parecido al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también va dirigido, como parecía, como una carta dirigida a una persona, querido Teófilo, que es un nombre. Yo conozco a un nombre que se llama Teófilo, lo conozco, si queréis, un día os lo puedo presentar, se llama Teófilo, le llaman Teo, más breve, Teo, que significa Dios, pero bueno, es su nombre. Teófilo significa enamorado de Dios. ¿Podía ser una persona concreta? Podía serlo, pero también Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiso, como diciendo, os lo dirijo a todos aquellos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues también nombre, no nombre, sino nombre, Teófilo. Es decir, nuestro nombre también, como bautizados, como cristianos, deberíamos ser enamorados de Dios. Es decir, cada uno tenemos nuestro nombre particular y podríamos añadir, hoy podríamos pensar, yo también me llamo enamorado de Dios. Yo también debo estar más enamorado de Dios. Interesado, es decir, con ganas de conocerle. Amar a una persona hace falta conocerle. A una persona que no le conocemos es muy difícil amarle. Para amarle hay que tratarla, hay que conocerla, hay que saber qué es lo que le gusta. Pues conocer a Dios, conocer a Jesucristo para estar más enamorados de Jesucristo, más enamorados de Dios. Y por eso empieza diciendo, te envío, te escribo a ti, lo que otros, es decir, hay otros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, otros han hecho, que es recoger todo aquello que desde el principio de la vida de Jesús, algunos que fueron testigos oculares que lo vieron, nos lo han explicado, y yo lo he recogido y lo he ordenado y lo pongo por escrito para presentártelo, para que conozcas la vida de Jesús. Claro, en aquellos tiempos, hace 2000 años, no sé, fotos tampoco había, con lo cual no tenemos más que el escrito. Qué suerte también, porque el escrito permite que el Espíritu Santo nos inspire. Es decir, cuando leemos algo, no nos hace pensar en una imagen concreta, sino que da la libertad de que el Espíritu Santo a cada uno nos pueda, a través de aquellas palabras, meter en aquella situación y poderla comprender de una manera particular, con un tú a tú con Jesucristo, con aquella situación que estamos leyendo. Yo no sé si os ha pasado que a veces, viendo una película, o por ejemplo, primero leyendo un libro, y después os habéis sentido, hay una película de este libro. Uno la ha leído y se ha imaginado, va al cine y dice, no, me gusta más lo que yo había pensado leyendo aquello. Bueno, pues Dios permite que cada uno de nosotros tengamos como ese conocimiento particular, profundizándolo y pudiéndolo conocer mejor, de esa vivencia, de esa experiencia de Jesucristo que se presenta en nuestras vidas a través de su palabra. Y este es el inicio. Lo he escrito ordenadamente para que tú, enamorado de Dios, puedas conocer y puedas aquello que yo te transmito, que es válido, que es lo que Jesucristo nos ha presentado. Y después ya salta, después diríamos de los tres capítulos del nacimiento de Jesús, que Lucas explica, de cómo la visitación de María, el ángel, todo, Juan el Bautista, todos los relatos, salta ya después del bautismo de Jesús, cuando Jesús vuelve
a su pueblo, y le da importancia, lo pone delante. Marcos lo pone más tarde, Lucas lo pone primero, dice, Jesús vuelve a Nazaret y como cada sábado costumbre va a la sinagoga y allí donde los sábados se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios, Jesús se pone de pie y se dispone, como a veces escogemos algunos, a leer la palabra de Dios. Le dan el rollo, no eran libros, sino le dan un rollo para que lo abra y escoge ese pasaje del profeta Isaías que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a los pobres la vida, a dar y a mostrar a nuestro mundo el amor que Dios nos manifiesta. Y ese ser ungidos, y ese ser escogidos, y ese ser llamados, por excelencia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también nosotros, por el bautismo, hemos sido ungidos, hemos sido elegidos. El Espíritu Santo está en nosotros y también nos sentimos enviados a proclamar la palabra, a anunciar la libertad, el perdón, la misericordia, el amor de Dios. Y esto especialmente es la misión que cada uno tenemos. Y no podemos decir, no, yo no, a mí no me toca. No, no, todos. Y especialmente este año jubilar, habéis visto que dice, el año de gracia, de júbilo. El Evangelio fue escogido en el año del jubileo del 2000, celebrando los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Este es el Evangelio, diríamos, de la Eucaristía propia del jubileo. Y este año también es jubilar, este año de la misericordia. ¿Qué estamos nosotros enviados? Pues a proclamar, por la fuerza del Espíritu Santo, el amor, la misericordia de Dios que quiere comunicar a nuestro mundo. El perdón que Dios siempre está dispuesto a ofrecer a las personas que son esclavas del pecado y que necesitan descubrir la vida de la gracia, el perdón, la libertad verdadera de los hijos de Dios. Eso que gracias a Dios hemos experimentado cada uno de nosotros, que algunas veces somos esclavos del pecado y que pedimos perdón y que Dios nos ofrece rápidamente el perdón y nos ofrece esa libertad. Esa misma experiencia de perdón debemos saberla comunicar, transmitir a todos nuestros hermanos. A eso hemos sido enviados. Y en la medida en que seamos testigos, portadores de ese amor, de esa misericordia de Dios, estaremos construyendo esta unidad entre las personas. Si cada uno se cierra, si cada uno se vuelve egoísta, si cada uno ve al otro como distante, estamos separándonos. Si vemos a la otra persona con su buena voluntad, capaces de perdonarle, de comprenderle, de descubrir que hay que respetar, de descubrir que cada uno, poco a poco, podemos irnos acercando más a Jesucristo, en la medida en que estemos más cerca de Jesucristo, estaremos más cerca entre nosotros. Pidamos a Jesús que ese envío, que Jesús dice, hoy eso ya se cumple en la persona de Jesús, pues también en la persona de cada uno de nosotros, que de alguna manera podríamos decir que cada cristiano es otro Cristo, el mismo Cristo. Es decir, cada uno de nuestros rostros, cada una de nuestras presencias en el mundo debería ser presencia de Jesucristo en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio de los ambientes donde cada uno de nosotros nos movemos y donde estamos. Presentar ese amor de Dios, viviéndolo, haciéndolo presente a través de nuestras acciones, a través de esas obras de misericordia que nos anima la Iglesia a vivir siempre, pero especialmente en este año jubilar, para experimentar y ser portadores del amor de Dios. Todos juntos, con ese deseo de que un día podamos proclamar la fe todos juntos, en las oraciones ecuménicas con diferentes confesiones cristianas, el credo apostólico es común, es el mismo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues ahora lo rezamos fuerte con ese deseo de poderlo un día proclamar todos
unidos de verdad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios Padre nuestras oraciones, con la esperanza de que serán escuchadas. Oremos diciendo que todos seamos uno, que todos seamos uno. Por la Iglesia extendida de oriente a occidente, para que sepa dar un buen testimonio de la misericordia de Dios hacia todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Oremos. Que todos seamos uno. Por todos los grupos de confesiones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, para que todos conjuntamente busquemos la unidad que tanto necesitamos. Oremos. Que todos seamos uno. Por las personas enfermas y por los más necesitados, para que sientan que Dios les acompaña siempre en el dolor y sepamos también nosotros dar la ayuda que necesitan. Oremos. Que todos seamos uno. Por los refugiados y por los cristianos que sufren persecuciones por seguir Jesucristo, y para que el Señor Dios les llene de su gracia y de la fuerza del Espíritu Santo, y que los responsables políticos encuentren soluciones urgentes a estos problemas graves. Oremos. Que todos seamos uno. Por nosotros, que nos hemos reunido en esta Eucaristía, para que sepamos tener siempre un corazón reconciliado con los hermanos. Oremos. Que todos seamos uno. Señor Dios, escucha nuestra oración y llénanos cada día más de los dones de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, te suplicamos que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para hacernos miembros de tu cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la abundancia de sus dones, que habita en los hijos de adopción, santifica a toda la Iglesia y la dirige con sabiduría. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte ante tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo
Pepito, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos, que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezar juntos, con ese deseo de sentirnos hijos del mismo Padre Dios, Padre de todos. Todos somos llamados a vivir la condición de hijos de Dios. Todos juntos rezamos con ese deseo de que un día toda la humanidad pueda rezar junto y dirigirse al Padre con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz de nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de toda tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, de verdad, unidos por el amor y la misericordia de Dios, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan es uno, así como nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor Dios, infunde en nosotros tu espíritu de caridad y por la eficacia de ese sacrificio, haz que cuantos creemos en ti vivamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos invocando a María, Madre de la Unidad. Como buena madre, quiere que todos sus hijos estén unidos. Una madre sufre cuando ve que entre sus hijos hay separaciones, discusiones. María quiere que todos estemos unidos, que nos amemos de verdad, que sepamos perdonarnos y comprendernos unos a otros. Con ese deseo de unidad bajo el amparo de María, acabamos de alguna manera estos 2 días que todavía podemos seguir rezando especialmente por esta unidad, y esa oración que hay que seguir haciéndola porque es una responsabilidad que continúa, aunque la Iglesia nos invite a vivirlo durante unos días especialmente. Recibamos ahora la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Id y anunciad a todos la alegría del Evangelio, unidos como hermanos e hijos del mismo Padre. Hermanos y hermanas, ¿podéis ir en paz? Demos gracias a Dios.